Bueno, vamos a tratar un tema bastante controversial, la lucha pacífica. La lucha pacífica ha sido sistemáticamente recomendada como una forma de eh, cambiar gobiernos, cambiar constituciones, hacer cosas positivas, ¿no?, para las naciones. Y no dudo que bajo determinado marco realmente eso sea así. En sociedades que tengan cierta vocación mínima por la democracia, pues hay grandes posibilidades de que ese tipo de cosas funcione. El problema está cuando nos enfrentamos a gobiernos realmente totalitarios, con el control absoluto de todo lo que existe en la nación, y por supuesto de ahí viene el nombre de totalitario, incluida la economía muchas veces. No siempre, pero la mayoría de las veces sí. Y digo no siempre porque últimamente ha comenzado un proceso de generación de gobiernos en apariencia democrática, pero que realmente son totalitarios, pero que permiten la empresa privada, etcétera, etcétera. Bueno, el símbolo más grandioso que hay de eso es China, sin discusión de ningún tipo. China es una economía completamente capitalista o prácticamente capitalista, gobernado centralmente por un sistema totalitario. Y que, por cierto, no da el menor índice de cambio a pesar de su estructura económica capitalizada. Es decir, el gobierno totalitario pretende permanecer aún a cuentas de una economía aparentemente libre, cosa que tampoco lo es. Pero en apariencia existe una economía completamente libre, más bien digamos muy parecida a los corporativismos del fascismo o del nacionalsocialismo, y no otra cosa que una economía realmente libre. Pero queda claro que no está influyendo mucho en el sistema político que se gasta en esos países. Así pues, una vez que nos enfrentamos a la verdadera disyuntiva, ¿no?, de si una lucha pacífica es viable en ese tipo de países con grandes controles, grandes vocaciones totalitarias, la respuesta es claramente no. No conocemos ningún país que haya avanzado una pulgada desde el punto de vista de la democratización a través de esas luchas pacíficas. China está donde está y es donde quiere estar y no en otra posición. Es decir, la economía, esta extraña que tienen ellos, que la hacen aparecer como capitalista, sin realmente serlo completamente, pero muy capitalizada, pues no hace avanzar ni un ápice a el proyecto democrático de la nación. Mucho menos aún en estos otros países, como Cuba. Es decir, en Cuba el control es total, absoluto. Ahí no hay ni el amago siquiera de una economía mixta, aunque quieren simularla a través de pequeños negocios tan pequeños que consisten en vender tamales en una esquina o vender piedras de fosforera. Cuando la cosa ya se genera un cuerpo un poquito mayor, inmediatamente el Estado comienza a sabotearla hasta que no pueda seguir avanzando, salvo el caso de los acólitos directos del gobierno, manejando restaurantes relativamente grandes, pero que a las claras se ve que todo eso está manejado desde atrás por el propio gobierno, aunque sea de manera indirecta, es decir, a través de personas que aparentan ser los dueños de esos lugares. En Cuba, si no tienes relaciones y fidelidad política, sencillamente ninguno de esos prósperos negocios te va a tocar. Es decir, es condición indispensable que seas acólito del gobierno. En Venezuela no se pudiera decir exactamente lo mismo. Posiblemente haya más o menos empresas, aunque por supuesto buena parte debe estar bastante bien controlada. Pero no se puede decir que sea lo mismo. Es decir, en Venezuela no se llegó al nivel de totalitarismo que se llegó en Cuba. El proyecto era realmente simular una democracia sin serlo, pero en la simulación tienen que dejar todas esas estructuras como si funcionaran de verdad, aunque claramente se ve que no lo están haciendo. Es decir,
todas esas estructuras ya están respondiendo directamente al gobierno central venezolano, es decir, a la pandilla de poder y no al pueblo. Cuando se produce el insólito caso de un pueblo votando por una Asamblea Nacional, pues la Asamblea Nacional a través de subterfugios es marginada y anulada completamente. Es decir, en algunos casos he oído decir que no ha habido absolutamente nada que haya sido decretado en esa asamblea que se haya materializado como proyecto de gobierno. Es decir, que está literalmente adorno, no por culpa de ellos que tratan de hacerlo, sino que el gobierno conservó las herramientas necesarias para que eso y nada sea lo mismo. En fin, la pregunta está, ¿se puede luchar pacíficamente contra este tipo de estructura? Bueno, la respuesta es quizás y no. El sí en ningún caso. Es decir, quizás porque vemos el gran avance y la metodología bien inteligente que está siendo utilizada por el pueblo venezolano. Es decir, realmente en las coyunturas y las grietas que han quedado en esa democracia simulada que fue generada en Venezuela, pues hay cierto margen todavía para moverse. Y las grandes movilizaciones demuestran que sí es posible cierto avance, por lo menos mucha presión. Vamos a no decir avance porque avance tampoco hemos visto ninguno. Es decir, todo lo que hemos visto es una presión grande por parte de un pueblo heroico que está luchando por su libertad, pero aún así no podemos decir que hay avance. Es decir, los trucos, los subterfugios, las mentiras, las condicionantes políticas que surgen de la propia estructura pseudo-democrática que fue instaurada, pues le permite al gobierno un margen de maniobra que hace nulas prácticamente los esfuerzos del pueblo, aún estando dentro del marco de la Constitución. Por si esto fuera poco, el silencio de los organismos internacionales, especialmente la ONU, bueno, esto da risa sencillamente. Es decir, si no fuera por lo trágico que es demostrar que la ONU sencillamente es un organismo vendido a estas maniobras del nuevo orden mundial y que parece no tener ningún interés en respaldar ninguna iniciativa de democratización llevada adelante legítimamente por un pueblo, pues realmente la hacen obsoleta. La OEA esta vez está jugando algún papel, pero como vemos las trabas son tales y los amarres son tales que la vuelven prácticamente ineficaz. Pero realmente, en honor a la verdad, se ha visto en este momento algo positivo alrededor de esta organización. Ha logrado hacer por lo menos declaraciones de algún tipo y bueno, no fue el silencio de las veces anteriores. Se ve que el cambio de secretario general pues le ha sentado como era debido. Así pues, señores, en mi opinión, y con independencia de que hay que esperar por lo que sucede en Venezuela, mi opinión es que en los sistemas realmente totalitarios ya, la lucha pacífica es el cuento de la buena pipa para que jamás nos liberemos. No sabríamos decir qué tipo de lucha caliente recomendar, pero esta lucha pacífica, esta lucha donde las cosas es como si se luchara pero sin luchar, lo primero que sucede es que todas estas organizaciones que luchan contra el gobierno son inmediatamente infiltradas. Y quién sabe cuántos de los máximos dirigentes, pues cuando decimos infiltradas, infiltradas hasta sus máximos niveles muchas veces. ¿Cuántos de estos máximos dirigentes sencillamente están jugando a la papeleta de ser dirigentes sin ser disidentes sin realmente serlo? Esto sencillamente, por otra parte, la ineficacia ha sido tal, en el caso cubano, por ejemplo, que solamente las damas de blanco, es decir, unas cuantas mujeres salen a dar la cara, unas cuantas personas haciendo declaraciones, unos cuantos pequeños movimientos que a veces hacen algo, pero tan lejos, tan lejos, tan lejos de mover una pulgada al sistema que pudiéramos calificar todos sus esfuerzos de inútiles. Quizás solo en el terreno de la denuncia internacional han sido eficaces estos grupos, pero aún así
es un mundo gobernado por la globalización que evidentemente no tiene mucho interés en deshacerse del castrismo. Luego entonces, con independencia de lo que usted denuncie y lo que deje de denunciar, pues al fin y al cabo se hacen de la vista gorda y hacen estrictamente lo que les da la gana, limpiándose, señores, olímpicamente con el pueblo de Cuba. Esto está más que claro que una parte importante de estas organizaciones mundiales, en el mejor de los casos, alguna proclamita de solidaria, algo de eso, y después su gobierno por detrás negociando con el gobierno cubano y apuntalándolo. Es lo que está sucediendo realmente. En el caso de Venezuela ha pasado exactamente lo mismo. Y Venezuela está dirigida desde Cuba indiscutiblemente en todos los aspectos de esto de contrainsurgencia, alzamientos populares, control de masas, todas estas cosas. Todo eso son tecnologías que ya están bien experimentadas en Cuba y que han sido trasladadas a Venezuela para dominar el escenario venezolano que, vuelvo y repito, es diferente. En cierta medida siempre hemos proclamado aquí que Venezuela prácticamente es como la bola de cristal de los destinos de Cuba. Es decir, lo que estamos viendo hoy día en Venezuela es lo que en algún momento, si por alguna casualidad, que no la vemos por ningún lugar, el pueblo de Cuba terminara arrastrado a movimientos masivos como sería lo deseable, pues entonces estaríamos en una situación parecida a la que hoy vemos en el pueblo venezolano, que sí está haciendo bien las cosas, a diferencia del pueblo cubano que está completamente pasivo. En fin, que se nos ha vendido una receta, la lucha pacífica, que supuestamente dio resultados en algunos casos, pero que la historia lo que ha demostrado, señores, cuando Gandhi ganó, el proceso de descolonización mundial estaba en marcha, dirigido por los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial, que deseaban que el sistema colonialista tradicional desapareciera. Luego entonces Gandhi y su triunfo no son producto de una lucha pacífica, sino de el acuerdo y el deseo de esas grandes potencias de dejarlo ganar. Es decir, había que encaminar el país en una dirección diferente y se dio al final la coyuntura para que eso se produjera. Igualmente en otros países, en algunos países fue más bravo, por ejemplo, la guerra de Argelia fue muy candente durante mucho tiempo y al final terminaron cediendo, es decir, Francia terminó cediendo a Argelia, cosa en mi opinión deseable, ¿no? No voy a decir que sea, pero ahí sí hubo una guerra brava durante un tiempo, hasta que el gobierno francés decidió deshacerse de ese problema. Vuelvo y repito, las luchas pacíficas que se nos ponen de ejemplo y que dieron resultado de una u otra forma, fueron resultados que ya estaban acordados por las grandes potencias y una vez que lo acuerdan las grandes potencias, la cosa va. Lo que parece que no va acordado por las grandes potencias, o hasta ahora no ha ido acordado por las grandes potencias, ha sido la liberación ni de Venezuela ni de Cuba, que por razones geopolíticas del nuevo orden mundial parece convenirles, como en sus estados actuales. En fin, los cubanos tenemos que entender que Venezuela, que está 100 años delante de nosotros, en cuanto a lucha pacífica, en este caso, está teniendo dudosos logros. En el mejor de los casos, nuestros logros serían llegar a donde está Venezuela ahora, que es una situación completamente indeseable y que no tiene solución tampoco. Así pues, tengan mucho cuidado los disidentes cubanos, qué cosas proponen y qué pasos proponen, porque realmente, a la distancia que estamos de la realidad, nunca llegaremos a liberarnos. La liberación no tiene receta, sin duda ninguna, hay que improvisar mucho, hay que ensayar, pero lo que sí parece estar claro ya es que la disidencia pacífica en la forma tradicional no es la receta en los sistemas totalitarios que tienen total control. Total control. Es decir, aunque Venezuela es realmente de facto un sistema totalitario, está disfrazado en democracia. En el caso cubano ni siquiera eso. Así pues, nuevas formas de lucha y nuevas ideas se imponen. De otra forma, no llegaremos jamás.